Ok. Me conseguí una, bueno, no me conseguí yo, sino mi madre me compró una lámpara que es fucking pesadísima, mae. Es increíblemente pesada y es un pedazo de madera que les sostiene y el orbe de la lámpara que no sé si se supone que parece un planeta, pero parece Júpiter. Oh, Pero esta mierda es pesadísima y atrae la humedad. En plan, de debajo de la lámpara siempre se hace un charco de agua. what? Entonces, bueno, no sé si mi Madre. escritorio se va eventualmente a pudrir por esta hora. O sea, yo lo paso limpiando al menos unas 3, 4 veces al día, ¿verdad? Pero Mm. igual se hace, ¿no? Y le dejé un pedazo de papel higiénico debajo de de la vara para que absorbiera. Pero, o sea, no sé si eso funcionará. Pero Esperemos que sí, porque eso a la larga se puede volver en un problema bastante maluco. sí, obviamente. No voy a hacer que me va a dar pereza limpiar esto. Pero Vale, un trapo ahí permanentemente. especialmente porque sí se ve bien fachera, pero bueno. Bueno, empecé No. a escribir un guión, no sé si llamarlo así, no sé cómo se le dice esto, para Mm. un cómic. Oh. Ahora que estamos hablando de dibujo, ¿eh? Y como usted no quería dibujar, pues... Pues adivina, te tengo trabajo. No. O sea, no sé. Si no aquí me lo guardo para tener futura referencia. Pero Mm. empecé a escribirlo y es sobre... No, o sea, no es el asunto este de Ilva que le había comentado, Ujú. sino es como de unos... Básicamente de unos... no son jesuitas, pero el equivalente a unos jesuitas, ¿verdad? En este mundo de despertares que van a explorar más o menos de forma científica, como algún misionero o algo así, Ujú. el lugar por donde está la luna. Se, se me entiende lo que quiero decir, Sí. ¿verdad? Esa Ujú. la luna es como, hey, ven, esta área está despechada, vamos a ver. Vamos a Y, ver a quién podemos evangelizar. Oh, sí. no, o sea, no es tanto evangelizar, sino Sí, es, sí, sí. sino es como, bueno, somos exploradores, básicamente. Es como los exploradores de lo antiguo, ¿no? Que eran religiosos. No es que los Ujú. antropólogos van a ser ateos ahí, ateos de raid. R/ateísmo. Yo creo que ya vamos como 7 episodios donde referenciamos a estos, a Reddit ateísmo. Bueno, para ser Nos justos, sponsorean para este capítulo de hoy. nos Reddit sponsorean. ateísmo. Nuevamente, ellos aprueban de todo lo que vamos a mencionar. Antes de empezar, creo que nos tiramos una oración. Démosle gracias al Señor por Gracias Dios por este espacio que nos has dado. nos permite estar aquí reunidos, hablar sobre No, cosas muy poco cercanas a Dios. eh, sí, Como figuras diabólicas representadas en monstruos primigenios. Oh, sí. hablar Y Night of the Creeps. hablar sobre Delsing. Oh, Dios. No, este problema no hay. Bueno, Rook, denos una introducción a este tema que usted propuso hoy, de qué vamos a hablar. Pues, pues bueno, en el capítulo de hoy, en nuestra semana número 3 si no me equivoco, de los podcasts especiales de Halloween del Búho y del Cuervo, estuvimos hablando un poquito sobre lo que podría yo considerar mi autor favorito, sobre unas poquitas obras del Mr. Howard Phillips Lovecraft y su maravillosísimo horror cósmico, que me gusta De un ese montón. racista, man, ese racista nunca ha hecho Exactamente. nada bueno. Ahora procedo a copiar todo lo Cancelar que él el hizo. podcast. Ahora procedo a copiar todo lo que él hizo y luego jugar de la
de moral elevada. Maravilloso. Ah, sí. De hecho, eso es básicamente, hace poco sacaron una serie que creo que está basada en un libro. Se llama Lovecraft Country. O Lovecraft Country. no sé si necesariamente tiene que decir el país de Lovecraft o cómo es la tierra de Lovecraft, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, Country puede tener diferentes definiciones, pero es básicamente eso. Es básicamente esa santificación ahí de, oh, no, racismo, ¿verdad? Y luego agarramos toda la idea del terror cósmico y lo hacemos una broma. Maldición. Oh, sí. No, de hecho, puta, bueno, pues, le diría que adivine quién lo produjo, pero usted no va a saber. Lo produjo Bad News Robot, que es la compañía de JJ Abrams, que es el mae que se encargó de iniciar la cagada moderna de Star Wars. Que más hizo este mae? Star Trek. Intentó hacer una película de Steven Spielberg sin Steven Spielberg y sin el espíritu de Steven Spielberg. Entonces, Lo único que muy... tenía era que el hombre. No, o sea, no, es que vamos a ver, Spielberg hizo muchas de esas películas de la vieja escuela donde un montón de, él hizo o produjo también, ¿verdad? Ujú, Dio plata estas películas de niños yendo a aventuras. O puede ser aventuras terroríficas con elementos, bueno, Lovecraftianos, si gusta llamarlo así, o elementos de terror, ujú, o como los Goonies y demás películas así, ¿verdad? Son películas de la vieja escuela, donde niños en bicicletas llenan una aventura. Y ujú. él trataba de hacer lo mismo, pero hizo como la vara más genérica posible. No. O sea, porque el mae se enfoca mucho en el misterio y no sé qué mierdas, y Spielberg lo que hace es más un drama sentimentalón, o sea, es bastante sentimental. Pero o sea, el mae lo que busca es inyectarle emoción, ¿verdad? Y a veces lo hace demasiado, o sea, nunca hace falta, ese es mi punto, ¿verdad? Ujú. Incluso si usted quiere insultarlo y decir que eso es algo malo, pues al menos no hace falta, digo yo, ¿verdad? Ajá. En esta película pues sí hace falta y se nota que, bueno, o sea, no tiene nada que ofrecer cuando no hay este elemento de personaje que esto sí le ponía en las películas. Y digo le ponían porque he intentado hacer algo similar en los años recientes y no le ha salido. Él hizo esta película que creo, yo me imagino que usted sí ha escuchado, se llama Ready Player One. Ujú. Es una lluvia de referencias a Overwatch, Ah, pues sí, a la cultura de los videojuegos, entre a la comillas. cultura de los videojuegos, cultura de los ochentas. Sí, Ujú. él hizo esa vara y el men, ya hay mucha gente que ha hecho este chiste, pero el men dirigió como 30 minutos de la película y luego se la entregó a un montón de más de efectos especiales para que dirigieran el resto de la película y luego tomó todo el crédito. Maravilloso. Suena bien. Sí, o sea, sí. Bueno, él hizo Lovecraft Country, que sí es sobre el verdadero monstruo. No son los seres intergalácticos, es el racismo. Entonces, sí, es muy, muy, muy malo. Y hay muchas historias similares, ¿verdad? Eh, hay un video muy popular por alguna razón. Me imagino que lo ve gente que no ha leído los libros como tales, ¿verdad? Pero lo hizo Overly Sarcastic Productions, que es una tipa ahí en internet que hace videos de cultura popular, a veces habla de mitología, Tolkien, ¿verdad? Generalmente de un lente un poco más postmoderno, por decirlo así, por toda la mierda que ese título pueda tener. Y, y sí, o sea, básicamente dijo lo mismo, es como, no sé, usted ya escuchó la llamada de Cthulhu, ¿verdad? O Ujú. Cthulhu, como guste llamarlo. Usted, la doña básicamente lo redujo a que el más a que alguien se asustó porque vio un negro. Wow. Sí, Mm.
terrible. Sí, o sea, porque en la historia sí tiene esto, es como que sale un tipo negro y Lovecraft como que, "My, what the fuck es esto? Ma, está haciendo algo raro", pero no es la carne de la historia. La carne de la historia es el hecho de que los más encuentran una isla con una prisión gigante de la que sale un, un bicho colosal Ajá. y que básicamente la Tiene gente lo ve un y culto le ahí da, pseudo satánico. y los maes que estaban ahí tratando haciendo el seguimiento al culto lo ven y mueren de un paro cardíaco al apenas hacer contacto visual. Es Pero, oh no, como, el problema era la piel de esos hombres, la piel de esas personas, of course. no, o sea, para ser justos, la mayoría de las historias de Lovecraft sí tienen como este término de maes, estos maes latinos están adorando maes raros. Pero, o sea, yo nunca, al menos cuando yo lo tomaba, cuando yo lo leía, o sea, sí, siempre tomárselo como, hey, compa, estos maes color caca son raros, pero, pero, o sea, al mismo tiempo es como decirle, mae, nosotros en cierto modo fuimos librados de tener un conocimiento de algo que nos volvería como estos tipos, ¿verdad? Es como, no sé, es como nos perdimos de un conocimiento que y puede tomárselo para bien o para mal, pero que en cierto modo, nuestra cultura europea no nos prepara para la poca importancia que tiene la humanidad. Lo cual obviamente hoy en día tal vez a la gente no le llama la atención porque hay mucho contenido nihilista y que reduce la importancia de la vida o del ser humano y tal vez por eso las connotaciones raciales de Lovecraft han tenido como un presente mayor, pero o sea, igualmente, o sea, es como irrelevante, la verdad, a mí no me interesa en lo absoluto. Especialmente porque Lovecraft generalmente te escribe de una manera sistemática y dependiendo de la historia en la que usted lea, o sea, no es que siempre va a salir un mae negro, ¿verdad? Y va a tener algún conocimiento raro. A veces son gente sí, o sea, no sé, son gente que está ahí en su puto mundo, mae. O sea, hay una historia, no recuerdo cuál es, que tengo en mi colección, ahorita la voy a traer, donde el mae habla de un sujeto que es un imbécil y el mae es un mexicano, pero, o sea, los más, lo único que son es que son compas de una minería, creo que es, y eso es todo. O sea, el man no es como, no tiene una conexión, un culto, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, o sea, depende del contexto en el que Lovecraft lo escriba, así. Generalmente sí son gente con menor educación, pero bueno, o sea, en cierto sentido, pues tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Por la época la gente posiblemente estaba menos educada y la gente era eh, más racista. Y tal vez tengan razón, tal vez no, pero eso no es lo que venimos a hablar aquí. Y por ejemplo, uno de los, o sea, otra de las obras en las que se retrata un poco, pues como el tema que no siempre tiene que ser alguien raro, es el horror del museo, en el que el sujeto que está pues como haciendo las cosas raras es un amigo que es un escultor, pero es en plan un amigo de oficio del protagonista. Sí, Entonces o no sea, es... la gente ignora la cantidad de maes blancos que son de la peor parte de Estados Unidos y que cometen incesto y que cogen con peces que hay en los libros de Lovecraft. O sea, ahí está en cierto modo la música de Eric Sanch, o sea, como se llama, donde el Mendy nada más es un músico. Hay una historia, siempre se me dan los nombres, debería tenerlos así para este episodio, pero hay uno de un tipo que realiza una pintura y que, sí, o sea, el man es un pintor que dibuja cosas cada vez más perturbadoras y que el protagonista es como un más sádico que le encantan las pinturas del tipo, pero conforme va entrándose en las pinturas que él nunca sacó a la luz, él se va perturbando, ¿verdad? Es como un elemento interesante de esa historia en particular, porque usted tiene un personaje principal que ya es en cierto modo, usted le puede recriminar que sea, no sé, es un más sádico que quería ver nada más como la peor degradación humana y que aún así poco a poco fue perturbándose. De cierto modo eso lo hace más efectivo al resto del Ujú. libro.
pero sí, o sea, Lovecraft es un escritor inteligente. No siempre, la gente siempre se queja de que el mae no entendía bien los conceptos y que él se asustaba de los conceptos de arquitectura no euclídica, cosas por el estilo. Pero yo creo que la gente nada más está tratando de reducir a Lovecraft precisamente porque el mae era un racista y no es que mierdas. No, o sea, usted no ha visto la cantidad de mierda de horror o de thriller, o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de horror, así que hablar de horror, donde usted agarra un concepto de la vida real y nada más lo retuerce para hacerlo algo horroroso, ¿no? O sea, Ujú. vea putas Junji Ito, en eso se basa todo Junji Ito. Junji Ito agarró una espiral que usted ve, un cordón enrollado o algo así, y el man es como, ¿qué pasaría si agarro ese concepto y lo aplico a cualquier aspecto de la vida cotidiana humana? Es Ajá. ¿verdad? Es como, o sea, la arquitectura no euclídica puede que no funcione así como Lovecraft lo propone, ¿verdad? Pero la forma en la que Lovecraft lo propone es bastante clara dentro de su mundo, al menos. Como, o sea, es bastante clara en el sentido de que no es claro en lo absoluto, usted no puede encontrar sentido en la arquitectura. Y eso es como, ese es el horror, mae, porque o sea, no es algo hecho para humanos. Ujú, Algo más le va a encontrar sentido, pero usted no es una de esas ujú. criaturas. Y sí, es precisamente eso de que principalmente el terror él se basa en que las cosas se escapan de nuestro conocimiento y eso lo pueden interpretar como algo vago, una forma vaga de interpretar el terror porque es como, para nosotros no tiene sentido porque precisamente esa es la idea, de que no tenga sentido, porque nuestras mentes no conciben el sentido en ese tipo de cosas. Entonces creo yo que eso es pues como el encanto que hay ahí. Sí, sí, sí. Y De pues... hecho, ujú. voy a poner un ejemplo de, creo que voy a hablar de esta película en otra ocasión, no sé qué voy a hacer, tal vez un stream o algo así, no sé, la verdad. Pero hace poco vi una película que se llama Cairo, que se llama, o Pulso, es una película japonesa. O sea, no es una película de los craftianos en absoluto, es sobre fantasmas, pero es sobre fantasmas que logran obtener poder a través del Internet. Es una película de principios de los 2000 y básicamente la conexión del Internet y el distanciamiento que eso provoca alimenta como la energía que los fantasmas requieren, que es precisamente ese sentimiento de soledad o aislamiento que el Internet está provocando sin que la gente se dé cuenta, al punto de que, no es por leer la película aquí, pero es algo raro, es raro. De hecho, yo había puesto que esta película era como si usted se diera cuenta de que sus amigos de Discord eran operaciones psicológicas y no existían de verdad. ¿Qué pasaría si eso pasara? Entonces, sí, usted tiene un concepto que toma un elemento de la vida cotidiana como cualquier otra historia, básicamente, y lo aplica de una forma un poco retorcida, ¿verdad? Sí, sorry, Luke, continúe. Pues sí, no, o sea, era para introducir un poco de que, para preparar un poco el tema del podcast de hoy, nosotros decidimos agarrar 3 horas pequeñitas de Lovecraft para hablar un poco sobre cómo Lovecraft, o sea, desde nuestra percepción, cómo engloba el terror desde estas obras. Em, de, Básicamente son Dagon, que es una de las historias pues como cortitas del formato corto que tiene Lovecraft. El color que cayó del cielo, que es una de las obras pues como más populares. Y como fui yo el que propuso el tema, escogí pues como mi preferida personalmente, que es el horror de Dunwich. Y pues sí, o sea, la idea es más o menos como en el mismo formato que hemos trabajado, eso, hablar un poquito sobre por encima de estas obras y sacar conclusiones. Porque igual si nos ponemos a detallar cada una, nos vamos a quedar aquí hasta... Oh, sí, no, no, no. Vamos a hablar de Reanimator. No estoy bromeando. Sí, o sea, también, por ejemplo. No, no, no. Se Reanimator no vale la pena decir nada al respecto. Ya Reanimator no dijimos es. lo que teníamos que Sí, decir. no, o sea, de la historia de Lovecraft, quiero decir, no hay nada que decir. Es bastante irrelevante, a decir verdad. Lo único bueno que salió de eso es la La película. película. Pero sí, o sea, empezamos con Dagon entonces. Adelante. Dele.
Pues Bueno, bueno, ¿quién como empieza? dije, Como usted propuso, yo debería hacer el resumen de la historia, ¿no? Porque usualmente lo opuesto, usted hace ah, el resumen. dele, está bien. Bueno, o sea, Dagón, voy a hacerlo bien cortito, porque bueno, ya es corto de todos modos. O sea, Dagón es un tipo que es una historia usual, así empiezan todas las historias de Lovecraft, de un mae que está conmocionado, es adicto a una droga, creo que la morfina, ¿verdad? Ujú, Y está hablando de un evento que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, donde él estaba dentro de un barco que era capturado por un, bueno, por parte de la naval del Imperio Alemán y ujú. está en medio del océano, pues, y el mae escapa por un bote y simplemente comienza a tratar de salvarse. Va a tratar de salvarse. Él está completamente solo. Los días pasan, ¿verdad? Él se encuentra A la en un deriva. estado cada vez peor, a la deriva. No sabe a dónde carajos va a ir, pero de repente llega y se despierta y está nada más en medio de o sea, no sé cómo lo describió Lovecraft, es como una playa donde no podía ver siquiera el océano. Es como si de repente Un hubiera lodazal salido, gigantesco. si hubiera salido del agua hasta un lodazal de viscosidad negra Y animales muertos. y animales muertos y él nada más, bueno, empieza a explorar el lugar, por decirlo así. Porque el borde se estanca y se da cuenta que no puede salir de ahí. Entonces, como, bueno, Sí, esto me, esta me, este, ¿cómo lo digo? O sea, esto es como algo bastante común en el terror, el estructurar así como una situación repentina, ¿verdad? En, en la que el personaje se encuentra en una situación sin salida, por decirlo así. Bueno, o sea, ya estaba en una situación sin salida, ¿verdad? Porque estaba a la deriva, como usted menciona. Pero, o sea, digo yo, ¿ahora qué hago, verdad? No puedo, es porque el bote nuevamente está medio un lodazal. O sea, es el punto de que el mar ni siquiera lo puede mover de vuelta al mar. Está totalmente, está totalmente atascado. varado. Ujú, Entonces, el men está ahí, tiene muy mal presentimiento de lo que está viendo y de ahí procede como a caminar, ¿verdad? Son como, vea, el asunto con Lovecraft, y esto es algo que yo he visto a la gente como, en cierto modo, tratar de replicar, es el hecho que los personajes no son personajes. O sea, por ejemplo, este personaje no es alguien con una personalidad o con un trasfondo o con algo. Es una persona común y corriente, ¿verdad? Que se encuentra en X situación. O sea, ujú, es un ser, en cierto modo, es un personaje de autoinserción, ujú. ¿verdad? Que usted se inserta, ¿verdad? Y trata de ver cómo, qué acciones toma, ¿verdad? En el sentido de cómo se ve a la gente tomar una acción, una película, ¿verdad? Y luego quejarse que es un imbécil o algo así. Aquí, pues, se encuentra en situaciones en las que usted realmente no tiene idea de cómo reaccionaría usted mismo, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, o sea, yo nunca he estado en un barco en medio del océano, ¿verdad? Sí he tomado barcos, pero no al punto de No me he quedado varado. no me he quedado varado, ¿verdad? No me ha pasado una situación, o sea, incluso en una situación hipotética, usted generalmente, si queda varado, no va a ser en una situación tan repentina y extraña como esta. Entonces, en cierto modo, Lovecraft lo fuerza a usted eh, Ponerse en los zapatos, casi. no, o sea, no ponerse en los zapatos. Es el punto de que usted se fuerza a ir con el personaje. Porque Ujú, no hay una acción racional y eso es como parte de la feel, supongo. No hay o sea, usted no llega, es como, ok, yo haría X, Y, Z, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué ujú. hace usted, mae?
Soy un basal, no puedo encender nada, no puedo pedir ayuda. Usted tiene la misma idea que tiene el sujeto que está en la situación, que es nula, prácticamente. Sí, eso mismo. Entonces, pues sí, ahí, sí, o sea, es que también él tiene mal presentimiento porque obviamente hay animales muertos, peces y otros seres que él no puede describir, ¿verdad? O sea, son como peces, pero son peces muy extraños o son criaturas, o sea, que no son Ujú, particularmente grandes, no son como ya de una vez el bicho gigante, lo tiene muerto por ahí, ¿verdad? Y esto hago esta aclaración porque no sé si usted ha jugado, yo creo que usted vio a Yoru haciendo un stream de ¿cómo es? Un juego de Lovecraft, Carlos el, Cthulhu. sí, es ese, ¿verdad? Ujú, Donde, o sea, todo pasaba ahí de repente ujú. y no había una construcción y de repente salió un bicho gigante y de repente el mar se metía a explorar una ciudad bajo el agua y no había como, y nadie había hablado de la ciudad antes. Nada más llega, el mar se mete al agua y hay una ciudad extraña y luego vuelve como 3 veces según entendido. Entonces, o Ujú, sea, Lovecraft sí toma su tiempo y pone como que intenta poner este lente en cierto modo intelectual, pero no siempre de a un nivel de snob, sino, o sea, la calidad intelectual de los personajes varía de obra en obra, ¿verdad? En este, pues, es un pescador, ¿verdad? Que se encontraba, quería sobrevivir a tal vez ser ejecutado, simplemente. Y ahora se encuentra en bichos indescriptibles, ¿verdad? Y usted sabe que él termina vivo. ujú. Usted sabe cuál es el destino de él. El asunto es, bueno, o sea, cómo empieza una situación mal y cómo va a terminar peor, ¿verdad? Ujú. No, y es, por ejemplo, también de que tiene mucho este formato de, de que las obras parecen ser como relatos de lo precisamente lo que pasaron los protagonistas, pues como de la obra en cuestión. Si no es que en todos, desde el principio le establecen a usted, esto es una carta relatada por tal persona que vivió tal cosa y parte ya, ya a contar la historia. Y precisamente la historia de Dagón es la carta de suicidio de un hombre que desde el principio te lo dicen, es Ujú. que él ya está considerando, o sea, él mismo lo dice, esa es la carta para que entiendan el por qué se lanzó por la ventana. Sí. Ah, Entonces, sí, es muy interesante eso. sí, hay una, de hecho, esto es algo que me gusta mucho de Lovecraft y es el hecho de que generalmente el entorno es tan, no ayuda en ningún sentido, ¿verdad? Ujú, Eh, hay, hay historias donde tal vez hay tormentas, ¿verdad? O es una época lluviosa, entonces tal vez los eventos extraños se vuelven un poco más difuminados de investigar porque hay demasiada lluvia, ¿verdad? O porque es difícil determinar quién sale, ¿verdad? De una cabaña para hacer X cosa. O en este caso, en el caso de Dagón, usted ve cómo o sea, cómo el sol poco a poco va secando todo el fango, ¿verdad? Entonces el sol se vuelve un enemigo, ¿verdad? Porque, o sea, está el personaje varado, está agotado. agotado, se está está muriendo por exposición, básicamente. Ujú, Y el men, o sea, el men, y nuevamente, él acaba con un barco en medio de lo que parece ser una isla. Entonces, y él entiende cómo funciona en cierto modo, ¿verdad? El asunto de las islas, ¿verdad? Y entonces él se hace la idea un poco así como doomer de que tal vez el mundo acabó con algún cataclismo y salió esta isla de repente y por eso está él ahí. Y obviamente por, ujú, por los cadáveres y todo eso, pero sí. ujú. Y pues entonces ya ahí es cuando, eso es interesante porque Lovecraft también tiene este tema
de establecer como lentamente, le pones el contexto de lo primero que pasa y todo empieza a pasar bien, todo normalito, empieza normalito y todo se va tornando muy lentamente más y más y más extraño. Y llega pues cierto determinado punto en el que ya es como el clímax de la historia donde pasa algo, algo tan sorprendente que traumatiza por completo al, al personaje. Y en el caso de Dagón, en el momento en el que él empieza a caminar por este islote gris, a refugiarse en lo único que él ve alrededor, que es una colina que este mismo islote genera, a partir de ahí es cuando la historia empieza a tornarse ya a sus ambientes raros, porque él dice como a partir de, o sea, en cuanto llega a ese islote, se encuentra con algo que lo último que esperaba encontrar era eso, y era pues como una cornisa que daba un abismo, bueno, él se la encuentra de noche, entonces lo describe así, pues todo fúnebre, como si fuera el, el abismo al vacío, a la muerte eterna, una cosa así, pues como toda doomer, por así decirlo, porque, o sea, también ahí es donde se pone, pues, como en el personaje, y uno dice, o sea, este man debe estar pensando lo peor, y precisamente es ver ese tipo de cosas tan fuera de lo común, hacen que él mismo se convenza de todo eso de todo eso malo. Y es Sí, sí, donde, sí, y también es como este asunto bueno, no sé, yo no conozco a nadie que lo haya hecho bien, pero el asunto de la perspectiva, el hecho de que yo creo que él llega durante el día al barranco ese, pero luego con la luna le muestra que hay como un camino, algo así, ¿verdad? pues, Que hay una forma de bajar que no se le hace completamente imposible. Entonces, es ese asunto de que el ambiente parece estar cambiando cuando él no lo está viendo. ujú. Y que precisamente eso es lo que él, sin saber por qué específicamente, simplemente se da como a seguir. Y el man empieza a bajar por este acantilado y es donde dice que se encuentra como en la mitad de todo esto, se encuentra con una piedra que reluce a la luz de la luna de una forma antinatural, que en un principio lo saca de onda, pero después es como que se va a investigarlo y se encuentra con una piedra perfectamente tallada, de un color como blancuzco o plateado, y que él empieza pues como a mirar que tiene este tema de inscripciones, grabados y jeroglíficos que él no entiende, pero que explica como simplemente criaturas marinas, o sea, como si fuera una especie de cultura inteligente que ha grabado sus figuras y sus formas en este monolito y que son cosas completamente asquerosas de ver, o sea, que son repugnantes, que son tan extrañas y tan ajenas que el personaje, pues ahí donde mete lo de como este gancho que siempre está, que es como esas criaturas que no soy capaz de describir cómo son, o esta situación que no soy capaz de describir cómo es, esa sensación que no soy capaz de describir que se siente, pero que la vivió y queda demasiado fuera de lo común. Sí, 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 o sea, y algo que creo que yo que maneja, que añade un poco más a esto, es simplemente el hecho de que estas criaturas pues, que él ve talladas en el tótem, básicamente, están conviviendo con criaturas marinas normales, ¿verdad? O sea, Ujú. son animales marinos y hay animales marinos, bueno, asumimos que son animales, ¿verdad? Sí, Que él lo describe simplemente como peces, moluscos, crustáceos. que están ahí como si fueran nada más cualquier otra ballena. Y es tal vez esta idea de que en, tal vez haya cosas que están conviviendo y nosotros ni siquiera sabemos, ¿verdad? Algo que simplemente no podemos siquiera imaginar. Tal vez, no sé, hemos querido olvidar o que no hemos visto en primer lugar, no hemos descubierto.
Y sí, o sea, es algo que tal vez vive nada más bajo la superficie y es como, o sea, igual que con, en cierto modo es igual a los humanos, ¿verdad? Tal vez de repente convivimos con gente de otras culturas con un conocimiento más profundo al que podamos siquiera imaginar, ¿verdad? Al punto de que pone en peligro los fundamentos de nuestra sociedad, ¿verdad? Por simplemente tan distintos y diferentes al punto de que es imposible convivir. Ujú, precisamente. Y precisamente pues de ahí es cuando empieza ya a partir lo más extraño y es empezar a definir cómo estas cosas extrañas, estos seres extraños, estas civilizaciones ajenas a lo que nosotros conocemos, empiezan a tornarse más grandes en sentido de empieza a haber algo mucho más grande, algo que probablemente nos supere en todos los aspectos y nosotros no teníamos ni idea. Y aquí es cuando él describe que él ve esas criaturas marinas conviviendo con otras muchísimo más grandes, que a lo único que él puede hacerle alusión es que son una especie de dioses, que él dirá, no, es que esta gente seguramente tenía unos dioses muy raros y por eso los talla de esta forma, para luego darse cuenta de que no eran cosas tan ajenas como lo puede ser un dios, porque pues la obra sin más dilación, o sea, así como ¡pam! De una, mete este evento traumático que es como este hombre ve como una criatura completamente alienígena emerge de entre unas leves aguas que había en la base del monolito, una criatura de ahí, una criatura gigantesca, emerge y se agarra al monolito. Y es algo que traumatiza al personaje tanto que lo empieza a perseguir por el resto de su vida, que él no es capaz de borrarse esa imagen a partir de ese momento. Y eso es algo que hace muy bien, pues como Lovecraft con sus personajes, que siempre los lleva como a este límite de, de que los personajes presencian algo que no son capaces de explicarse por qué existe o cómo es que existe, y eso es lo terrorífico. Entonces, es muy interesante porque yo veo que en Dagon, o sea, al menos para el personaje, él construye todo esto alrededor que hace que el personaje se meta tanto en ese momento y en empezar a descubrir estas cosas tan extrañas y verlas ya directamente él, o sea, ver que existen, ver que de verdad están ahí y de que él no tiene la más mínima idea de qué puede ser eso, o por qué, o cómo, o cuándo, pero de que esas cosas, el hecho de que existan, desafía todo lo que él conoce como su mundo en ese momento, se derrumba. Y es como, ahí es donde mete como el trauma. Y eso es lo que más eso es básicamente lo que más me gusta a mí del autor. Entonces, Sí, básicamente, traumatiza a sí. nuestro muchacho pues Dagon para... se escribió bueno, se publicó en noviembre de 1919. Eso fue un año después del final de la Primera Guerra Mundial. Am, yo creo que esta película toma mucho, bueno, obviamente porque en primer lugar toma lugar en medio de la guerra, pero como tal vez la temática del libro, dije película, ¿verdad? Del libro, Ujú, la temática del libro es fundamental a este contexto porque, o sea, la Primera Guerra Mundial es, por razones comprensibles, una guerra que nadie quiere, en la que nadie realmente se fija, porque es tan incomprensible a nivel de motivación de cada país, ¿verdad? Que es difícil nada más llegar y tratar de estructurarla. O sea, lo único que le llegaba a la gente y llegaba a entender básicamente era que sus hijos están yendo a morir y no sabían por qué, o sabían por qué, ¿verdad? Pero no sabían realmente qué motivaba al enemigo o qué motivaba siquiera a los aliados de mi país, ¿verdad? Porque estamos en medio de esto. ¿Verdad? Todo empezó con el asesinato del archiduque, ¿verdad? Pero
después de eso hubo una tras otra caída y motivaciones de diferentes facciones que lo hacían simplemente difícil de comprender, ¿verdad? Ujú. Y tal vez la gente en su tiempo sí, la gente común, la gente que iba a la guerra, sí llegaba a entender, pero Lovecraft, que era alguien relativamente más educado, ¿verdad? Y en este contexto era, "Man, ¿por qué? Porque, ¿qué es esto, verdad? No entiendo realmente a qué estamos yendo. Entonces, el tema central de este libro, simplemente captado por cómo empieza, ¿verdad? Es como ese sentimiento de desesperanza y estar simplemente metiéndonos más y más dentro de un fango en el que no podemos comprender, ¿verdad? Y que hay algo más grande, ¿verdad? Que nos supera a nosotros, tal vez, y no sé, y no quiero decir que sea a nivel, obviamente, de conspiración, sino siquiera, o sea, puede tomarlo como conspiración o puede tomarlo siquiera como a nivel político en primer lugar. Del hecho de que, sí, o sea, aquí hay algo que por lo que estamos peleando, ¿verdad? Nada más que no se quiere hacer saber no nos están contando, ¿verdad? Y es simplemente esta idea de que las motivaciones pueden simplemente ser tan retorcidas, ¿verdad? Y malignas al punto de que están dispuestos a ir y mandar a la juventud a morir por, por este caos, ¿verdad? Por Mm. qué está haciendo Alemania ahí, qué está haciendo el Imperio Otomano ahí, ¿verdad? O sea, simplemente es un, o sea, es un pantano en el que el mundo se encontraba en ese momento, ¿verdad? Y no sé, o sea, siento yo que esta película, puta, este relato se influyó mucho por este contexto de la guerra, este contexto de desesperanza y de estar simplemente metiéndonos y estar perdiendo el control como tal vez como pueblo de las condiciones políticas de nuestro propio país, ¿verdad? Hay tantos cambios, hay tantos, o sea, no sé, pues, hay una guerra que está yendo por años de años y conforme pasa el tiempo se vuelve cada vez menos claro por lo que estamos luchando. Ujú. Y pues no sé, o sea, Dagón es como el encarar ese error, no de darnos cuenta de por qué estamos luchando, simplemente por el hecho de que no sabemos, no sabe, el hombre común enfrentándose a que no sabe realmente que alguien más lo está manipulando por un interés mayor, ¿verdad? O sea, podemos verlo incluso hoy en día con Hollywood, ¿verdad? Con el asunto este del acoso sexual, la isla Epstein, ¿verdad? El abuso infantil, que aparentemente, voy a decir aparentemente por razones legales y por razones de que el FBI no se ponga muy duro conmigo, aparentemente sistemático, ¿verdad? Alegadamente, según dicen por ahí las malas lenguas, ¿verdad? De pedofilia y demás. Entonces usted llega y simplemente es encarar a Dagon como tal, ¿verdad? Esta realidad. Y también es el asunto, ¿verdad? Porque en ese tiempo había todavía cierto sentimiento de cohesión, pero conforme hay mayores divisiones políticas, ¿verdad? Usted es al menos en Estados Unidos, ¿verdad? Usted es un republicano, usted es un demócrata, ¿verdad? Hay una, hay una división por problemas que realmente no tienen implicación mayor, ¿verdad? Eh, em, uno de los mayores, uno de los mayores elementos que tal vez se usan para distraer de problemas mayores es como cuando la gente, o sea, asuntos de, por ejemplo, la representación gay en películas, ¿verdad? Donde ambos toman partidos ahí ese X persona se quejó de que volvieron a X personaje gay, ¿verdad? O volvieron a X personaje gay y entonces la gente que lo desaprueba comenta ahí, ¿verdad? Es un elemento de distracción, ¿verdad? Es el evitar que nos varemos en la isla y descubramos o descubran, ¿verdad? Qué es lo que verdaderamente está sucediendo, ¿verdad? En cierto modo.
Pero o sea, eso es aplicarlo a un contexto moderno, en el contexto de Lovecraft es más el estar en una espiral de desesperanza, ¿verdad? Que no termina bien, simplemente, ¿verdad? Termina con que esta persona común que se dio cuenta de que algo mayor a ellos, pues decide simplemente rendirse y considerar que él no tiene poder alguno para luchar contra ellos. Ujú. Maravilloso análisis. Pues sí, entonces ahí es donde la obra nos lleva básicamente como ya dando contexto de lo que le ocurrió al personaje, nos lleva al final de la carta, donde el sujeto simplemente está ya dejándose llevar por esa locura y empieza a delirar, empieza a tener como alucinaciones y siente que hay algo afuera de su puerta intentando ir por él. Y él nada más grita, no me van a, no me atraparán, no me dejaré llevar por esa cosa y nada más desesperadamente, o sea, siente de nuevo como esa presencia de ese algo que le persigue todo el tiempo y simplemente ya decide desesperadamente saltar por la ventana y ahí termina la obra. Entonces, sí, es como plasma esta sensación de inferioridad a la que puede llegar el ser humano con respecto a algo que lo supera y de cómo simplemente nuestra mente puede llegar a no saber ni siquiera cómo asimilarlo. Y es bastante encantador. Sí. Hicieron una película de Dagon, como usted ya sabe, como ya le he comentado incontables veces, dirigida por Stuart Gordon, el caballero que dirigió Reanimator y From Beyond, que son dos muy buenas adaptaciones de Lovecraft. Y luego hizo Dagon, que no tiene nada que ver con la historia de Dagon, tiene más que ver con La sombra sobre Innsmouth, lo cual parece ser eh, un elemento recurrente en adaptaciones de Lovecraft. O sea, los dos juegos de la llamada Cthulhu, como se pronuncia, o sea, básicamente son La sombra sobre Innsmouth. ¿Qué otro? ¿Cómo es? The Sinking City es otro juego que también básicamente es solo una adaptación más de La sombra sobre Innsmouth. Pero sí, para ser justos, en La sombra sobre Innsmouth, eh, uno de los villanos principales es la orden esotérica de Dagon. Entonces, bueno, sí, la película no es muy buena. Sí, o sea, nada más es como una adaptación de La sombra sobre Innsmouth y sale una doña que es mitad sirena, porque eso es como la representación de la gente pescado que encontraron por ahí. Y no sé, o sea, hay una parte en el medio donde el protagonista está siendo perseguido por la gente de Innsmouth, que estoy muy seguro que tiene otro nombre en la película, pero no voy a buscar. Pero para fines prácticos es Innsmouth. Sí, y él se encierra y encuentra a la doña esa. El mae coge con la tipa esta. Ella tiene un muy buen efecto práctico, ¿verdad? En la cola y en las partes de ellas que son un pescado. Pero sí, en general, o sea, no sé qué decir. La persecución central de la película es buena. Los personajes como que son medio relevantes, lo cual o sea, es de Lovecraft, pero o sea, Stuart Gordon no estaba haciendo unas adaptaciones 100% fieles de Lovecraft. El man hizo Reanimator y hizo los personajes algo carismático y memorable, que no puede ser del libro. Y From Beyond es una historia como de página y media que el mae de algún modo se las arregló para hacer una película entera. Y está bien, ¿verdad? Tiene personajes que usted va a recordar y Dagon existe nada más. Y luego sale Dagon y es un bicho transparente CGI de, de los noventas y no del buen CGI de los noventas como Jurassic Park.
Y Es bueno, más CGI de la película Dungeons and Dragons. esa maravillosa obra audiovisual. Oh, sí. Ese va a ser el especial de terror máximo para el 31. Vamos a hablar no, Dungeons and Dragons es demasiado divertida. Del CGI Demasiado. No, no, o sea, yo me río demasiado con esa película. Es como una de las mejores películas de comedia involuntaria que existen. Dungeons and Dragons no hago. Dragons para dormir más o menos. Sí, sí, sí. Si te quieres echar una siesta con algo de fondo. Sí, sí, quiero echar una siestecita con los gemidos de una sirena por ahí. No, ¿sabes qué más? Si quiere tirarse un sueñito, o, bueno, o sea, o los gemidos de una sirena de fondo, putos, vean nada más el faro. También tiene un tipo que se coge una sirena y es mil veces mejor. Aunque eso no es ser justo, es porque el faro es una película legítimamente buena, al punto de ser maravillosa. Es una de las mejores películas que han salido en los últimos tiempos, posiblemente una de las mejores películas de este siglo. Y tiene elementos Lovecraftianos sin ser rebuscados como Rook suele hacer, por si le interesa. Aunque está en blanco y negro. Nada, no importa. Eso es lo de menos. Hombre, entonces sí, probablemente algún día estos hablaremos sobre el faro. Estaría interesante. No, de hecho, el faro, ahora que lo comparo con Dagon, tiene el equivalente a un monolito que sería el faro como tal. Nada más que en vez de tenerle miedo, la gente se obsesiona con él. Hmm. Interesante, interesante. Hmm. Implica la figura de un ser mitad pez, en plan de un muñequito en forma de un ser de mitad pez. ¿Y qué tiene que ver el sexo con sirenas ahí? Eso ya sería un spoiler. Bueno, nos dejarás la incógnita para la próxima. Oh, sí. Yo he usado el soundtrack de esa película en la parte cuando estaba en el rol, cuando ustedes estaban atrapados en una tormenta. Además No. había un sonido de fondo que era un montón de violines estridentes. Ese era el soundtrack de eso. Están investigando un asesinato. Hmm. Ya recuerdo, eso dio bastante buena ambientación al momento Oh, sí. del rol. Pero bueno, sí, Interesante. ese es Dagon. Está bonita la historia. No es de mis favoritas, pero sí está bonilla. Ujú. Sí, ok, bueno. Siguiendo un poco, digamos, con eso para agilizar un poco más, tenemos también el color que cayó del cielo. Esta es una que resuena bastante junto a las obras sobre Innsmouth y los mitos. No, yo sé que los mitos de Cthulhu, o sea, es popular nada más por el nombre, pero yo creería que al menos de las obras que todo el mundo dice, ay, deberías leerte esta de Lovecraft, es El color que cayó del cielo. Oh, sí. Y es Oh, que, a sí. ver, o sea, para mí, o sea, honestamente pienso que tienen una fórmula que funciona muy bien. O sea, tanto La sombra sobre Innsmouth como El color que cayó del cielo son una fórmula que se sale de lo normal y que, pues, supongo yo que fue, digamos, como innovadora en su momento y que precisamente eso, el hecho de que sea como bastante única lo hace muy interesante. No sé usted qué opina o usted por qué cree que estas son populares. Ay, es que el color que cayó el espacio es particular incluso entre Lovecraft, porque realmente no empieza de la sartén al fuego, por decirlo así.
sea, nada más de un mae que se muda, ¿verdad? A una pequeña villa, ¿verdad? Ujú. De, en Arkham para mejorar ¿cómo es? No, no, para mejorar su salud, no, es para investigar un poco, es como en cierto modo para investigar un poco las cualidades del producto de agricultura que ahí se produce, se me fue la palabra, de las hortalizas y demás que últimamente han tenido una cualidad bastante fuerte, ¿verdad? O sea, son grandes, son jugosas, o sea, de calidad, es como, básicamente como ¿cómo es? Las mutaciones que se utilizan hoy en día para mejorar la producción de los productos que se cultivan, Agrícolas. agrícolas, sí. Pero, o sea, es en un tiempo donde eso no se daba, entonces el humano va ahí a investigar un poco, ¿verdad? No va a investigar de forma profesional, ¿verdad? No es un detective. No, o sea, sí va a investigar de forma profesional, pero no es un detective, no es nadie así como que esté hecho para ese tipo de crímenes o situaciones en las que se va a volver envuelto. Es nada más alguien que se encarga de analizar los productos agrícolas. O sea, es así de Un simple, estudiante ¿verdad? de universidad casi. Es un estudiante de universidad, ¿verdad? O sea, es relativamente simple. No es pero el punto de no tampoco es un pescador ni alguien involucrado, ningún granjero, ni nada por el estilo. No es alguien que está en medio, es todo, ¿verdad? Es de Ujú. clase media, por decirlo así. Entonces, o sea, él va y trata de obtener un poco de información por parte de la gente de Arkham, ¿verdad? Arkham, ¿verdad? Ajá, mención obligatoria, ese lugar donde encierran a los locos, es Batman, jaja. Sí, el asilo Arkham. Pero bueno, él va a Arkham, intenta conseguir información, nadie parece entender exactamente cómo funciona. Nadie se explica, ¿verdad? Entonces la gente le dice como, "Mae, vaya con este sujeto que está loco, Ujú. porque, o sea, está loco, ¿verdad? Y puede ser que lo que diga no le ayude mucho, pero la familia de él vivía en la propiedad. Entonces el protagonista va, nuevamente, personaje como sin mayor, o Peso. O sea, sea, no, no, sin no es mayor aquí un trasfondo, ¿verdad? superhéroe. Ujú. No es alguien como, no es Eduardo para hacer una comparación totalmente opuesta de alguien que tiene como una personalidad muy definida. No, no, o sea, nada más es un sujeto, ¿verdad? Donde usted se inserta y usted ve como, ok, ¿verdad? Qué interesante este misterio de los megacultivos. Las Entonces, hortalizas. sí, y entonces empiezan a hablar de que cayó un meteorito en la Tierra, ¿verdad? Hace 50 años. Y como tal, vamos a ver, es que aquí viene lo único, ¿verdad? Porque usted, ¿qué se imagina exactamente con el color que cayó del cielo? ¿Qué se imagina con ese título? Hmm. Es que a primera, sí, no, o sea, uno simplemente se imagina literalmente, pues, como el cielo de un color determinado o algo así. O sea, pues como asociar cielo y color, buscar nada más una correlación que tengan ambos, porque realmente no dan más contexto. Sí, o sea, o sea, ¿cómo le digo? Es que el color dentro del libro es un alguien, Ujú. o sea, no es algo abstracto como un color, ¿verdad? No es literalmente un tinte, es un alien, es un ser vivo, un ser inteligente que está haciendo cosas Pero eso, que eso no usted. lo definen hasta el final, pues hasta casi el final. Sí, sí, pero estoy tratando de establecer más o menos cuáles son las expectativas de la gente cuando entra a la Ujú. historia y por qué eso es tan diferente. Porque con Dagón usted encuentra, en cierto modo,
un alien, ¿verdad? No es un alien humanoide bueno, de forma famosa Lovecraft odiaba como qué tan humanos eran los aliens, ¿verdad? En la ciencia ficción. Él quería hacer algo que se alejara de la comprensión humana, ¿verdad? Entonces se tenía como esa especie de mezcla dentro de los mitos de Lovecraft, ¿verdad? No, no solamente el dragón, pero dragón como ejemplo, porque la historia que acabamos de comentar, esa especie de mezcla de elementos terrenales que serían peces y hombre. Ujú. Y aquí el mae nada más quería hacer algo ya totalmente alejado, algo básicamente, en cierto modo, sobrenatural. O sea que es que más o menos es que el color usted no se lo imagina como, o sea, no tiene un cuerpo, no tiene una mente, no tiene nada en particular, ¿verdad? No tiene Un color es un algo, concepto, sí, técnicamente. el color es un concepto, entonces está lidiando con un concepto, ¿verdad? Usted está lidiando con un fantasma, por decirlo así, pero el fantasma tiene una presencia física muy fuerte. Ujú. Entonces es como un choque muy grande. O sea, es que el color, como ya estoy tratando de armar como más o menos qué era lo que yo esperaba cuando leí este libro hace ya unos años, y yo estaba esperando simplemente que el color fuera una especie de herramienta, fuese algo con lo que un alienígena o una criatura, un, un, un antiguo trabajara, pero no, el color como tal, nuevamente, es el enemigo. Ujú. Entonces sí, o sea, tal vez sea eso, simplemente la rareza del concepto, el que usted está tratando de, de comprender y como tal el color está actuando por iniciativa propia, pero al mismo tiempo existen esa serie de elementos que el color está haciendo de forma inconsciente, como contaminar a los seres vivos, contaminar la vegetación, ¿verdad? Hacerla crecer Ujú. sin que, pero que el sabor sea asqueroso, ¿verdad? Mm, Ujú. Hacer que los animales se comporten de formas extrañas y Mutar a los animales directamente. mutar a los animales, ¿verdad? Y por supuesto que la gente poco a poco comienza a perder la cabeza. Ujú. Entonces, sí, o sea, usted tiene como esta idea tan extraña que funciona mejor en un libro que en cualquier otro medio. O sea, sacaron películas con el pasar de los tiempos, ¿verdad? 2010 sacaron una película en blanco y negro con el color como el único color de la película y luego el color del espacio, que es la película con Nicolas Cage. Y bueno, o sea, al menos la película de Nicolas Cage sí puede ser que es entretenida, eh, es buena, ¿verdad? O sea, dentro de lo que cabe para una adaptación de esto, pero, o sea, el color como concepto brilla más de forma escrita, ¿verdad? Así Ujú. como la rareza pura del concepto funciona nada más como de forma escrita. Y yo creo que pues, es que simplemente el hecho de que Lovecraft lograra que esto funcionara, también como lo hace, o sea, es de una admiración. Ujú. Porque sí, o sea, él empieza a investigar sobre el meteorito, poco a poco se habla de cómo los científicos tomaron muestras y que no entendían bien qué carajos era el comportamiento del meteorito, ¿verdad? No sabían que era un ser vivo y que eventualmente todo, incluyendo el meteorito, desaparece del día a la mañana. Ujú. O sea, las Se muestras que ellos evapora. tomaron y sí, el meteorito desaparece. Y eso desde ahí empieza a plantear como en los investigadores como hey, esto es demasiado raro, eso es algo que no conocemos porque el meteorito se evapora por sí solo y evapora en lo que se contenga, porque evaporaba hasta incluso los frascos en los que lo metían. Y eso es algo que desde ahí le plantean, no sé, como ni siquiera esta gente, los investigadores, saben qué está ocurriendo o saben ni siquiera saben qué está pasando, ni siquiera lo pueden explicar. Sí, sí, bueno, también es que el ambiente, de verdad, comienza a actuar de forma extraña, de forma
literalmente explosivo porque le caen como siete relámpagos al meteorito y desaparece. No es que literalmente se evaporan las muestras. El meteorito desaparece cuando le caen como 7 relámpagos. Sí, sí, sí. O sea, sí, cosas empiezan a crecer, todo empieza a irse mal, básicamente. En- Poco a poco y nadie puede asociarlo simplemente por, porque lo único que vieron era un color. O sea, para ser justos, dentro del libro nunca hace mención directa de que literalmente es un color. Se habla de que el color es como lo más cercano a lo que pueden describir. O sea, Es un o espectro sea, extraño. es que ni siquiera es un espectro, porque como tal, a nivel visual, no se pueden verlo, ¿verdad? Pero no se reconoce dentro del espectro que se visualiza. En parte por eso las películas lo muestran siempre como magenta, ¿verdad? Porque no está dentro del espectro técnicamente de colores que se puede percibir. Pero, Supuestamente. sí, bueno, o sea, dentro de colores que usted determina, ¿verdad? De forma natural, quiero decir. Ujú. Sí, o sea, o sea, pero es como algo que sus ojos están tratando de determinar, pero nada más como algo nebuloso, pero es como, man, no sé, es un color, no sé cómo más describirlo, Ujú. pero o sea, sí, y también está el hecho es que generalmente las cosas con las historias de Lovecraft pasan dentro de un periodo inmediato, por decirlo así. eh, Encuentran un caso y lo siguen y, o sea, puede pasar días, horas o meses, ¿verdad? Pero es todo de forma bastante seguida. Aquí es que pasaron por varios procesos protocolarios y llegaron al protagonista porque, bueno, o sea, venga a ver porque estos barros están creciendo y se ven bien, pero saben asqueroso. No me las puedo comer, man, me va a ranchar. Y, o sea, aquí la fauna se está volviendo loca. No tenemos no tenemos idea de qué está pasando, no tenemos idea a quién llamar. Tengan ustedes más del Ministerio de Agricultura, no sé. Entonces, entonces sí, o sea, es como esta historia previa, ¿verdad? Que no estamos hablando tanto de millones de años como por ejemplo en las montañas de la locura, pero sí es como dentro del año, esto pasó dentro de un periodo de 2 años y se siente todo bastante natural, ¿verdad? Y es bastante, ¿cómo le digo? Usted puede relacionar bien con este periodo de tiempo y todo lo que sucede. O sea, no es porque, o sea, usted lee eso, la historia de las montañas de la locura y cómo se formó esta ciudad extraña, pero, o sea, ha pasado tanto tiempo, fue hace tanto tiempo y pasó durante tanto tiempo que usted no puede hacer más tal vez que admirar la descripción. No hay una relatividad directa de usted como persona con los eventos. Pero esto sí, porque pasa dentro de un periodo de tiempo donde sigue siendo la misma gente involucrada, nada más que la gente se empieza a ir poco a poco porque eh, los novillos se le volvieron locos y empezaron a sacar cosas extrañas de su cuerpo. Entonces usted va a buscar mejores prospectos de vida a otra parte. Entonces, sí, o sea, Ujú. es algo relativamente natural, ¿verdad? No es como que la gente simplemente, todo el mundo se volvió loco. No sé, la gente se fue porque los no, el ganado terminó mal o eh, el cultivo de ese año terminó mal, ¿verdad? Y eso les afectó la vida y se fueron. Los únicos que se volvieron locos fueron como la familia de este sujeto que él va a ver. Ujú. Que se vieron obligados a comer de esa comida y a tomar del pozo, Sí, a que el tomar del pozo, pozo. Sí, es como, aquí está el epicentro y las réplicas afectan a la mayoría de gente, pero nadie se da cuenta, nadie asocia que todo viene del mismo lugar. ujú. La gente solamente es capaz de asociarlo a lo que conocen y es como, no, es que la tierra de él tiene ponzoña, entonces Así. por eso sus cultivos son tan malucos y por eso la tierra se está comportando extraña. Entonces, de ahí que no pueden explicarlo, de que simplemente lo intentan asociar a lo que conocen. Sí,
Y pues sí, vemos básicamente como lentamente el hombre, pues, el padre, digamos, como de esta familia, ve cómo lentamente este fenómeno empieza a carcomer toda la familia y toda el área. O sea, empiezan a ver cómo lentamente uno de sus hijos desaparece, cómo su esposa se vuelve loca, en sentido de que se vuelve agresiva al punto de ser irracional y le toca encerrarla en el ático. Él tenía tres hijos, uno se pierde, otro se vuelve igual de loco y un día aparece muerto. Y el último es él como que el que se intenta quedar con él hasta el final. Y pues básicamente vemos como el protagonista simplemente lo único que le queda hacer es ver desde lejos cómo esta familia es completamente acabada lentamente por esta situación y cómo todo el mundo se empieza a alejar de él, se empieza a alejar del área, se empieza a alejar de absolutamente todo porque empiezan a creer que la tierra está completamente maldita por cómo se comportan los animales y toda la vuelta. Y ahí es cuando ya, ¿no? Cuando ya todo llega como al punto de dejar en absoluta miseria a la familia, es cuando el protagonista empieza a hablar un poco como con el hombre y el hombre nada más solamente pudo explicarle de que él ve como los árboles se mueven solos, que él ve este esta extraña fosforescencia en los árboles, en las plantas, en todo y en el pozo, y que él simplemente no puede hacer nada y que no sabe qué hacer. Y para cuando el protagonista intenta hacer algo ya es demasiado tarde, porque ya el hombre está completamente enfermo, o sea, enfermo, digamos, en cuestiones de salud. Y cuando empieza a investigar es cuando se da cuenta de que las cosas extrañas empiezan a pasar, que es, por ejemplo, cuando el protagonista, digamos, como que empieza a investigar la casa de esta familia, él va al ático donde se supone que estaba encerrada la esposa del hombre de la familia, y allá arriba simplemente se encuentra con el cadáver. El cadáver tiene esta aura de este mismo espectro indescriptible, y ahí donde nos meten que él siente como un gas, lo define así, es la única forma en la que lo define, un gas de este mismo color, de este mismo espectro, lo atraviesa. Y que eso, o sea, de que el sentir como ese gas lo atravesara, como si se tratase de algo que estaba ahí esperándolo, eso empieza o sea, eso ya digamos como que inmediatamente activa las alertas del sujeto este, que agarra, lo único que piensa es en agarrar un palo e intentar ver qué ocurrió ahí, intentar averiguar dentro del pánico que lo empieza a invadir, intentar averiguar qué era ese gas que lo acaba de atravesar. Y cuando baja al primer piso se da cuenta de que al hombre de la familia lo arrastraron por toda la sala y se está descomponiendo en vida, que su cuerpo se está derritiendo y se está descomponiendo y que simplemente ve como ese mismo espectro de color empieza como a emerger de su carne ya putrefacta. Y ahí es donde todo se empieza a ir más a la chucha. Sí, sí. Eh, sí, o sea, el asunto con la esposa, sí, o sea, no, él encuentra a la esposa vuelta básicamente un monstruo, o bueno, deformada al punto de que cuando él entiende que ¿cómo es? ¿Cómo se llama se me va el nombre del granjero este? A mí también se me va, pero bueno, el granjero. Es Nahum, aparentemente. No. Ujú. Sí, sí, Nahum. Ok, sí, no, sí, la esposa, cuando se da cuenta de que Nahum la mató, él dice como, no, sí, yo habría hecho lo mismo. Porque está tan deformada, ¿verdad? Tiene un aspecto tan miserable que él opina
que, o sea, sí, simplemente es una situación demasiado horrible para continuar viviendo, por decirlo así. Uno de los hijos está viviendo, él dice que uno de los hijos vive en el pozo y En, que, ajá, en realidad fue que murió ahí adentro. sí, sí, pero bueno, o sea, esta idea de que, porque, o sea, él está viendo cosas que no están ahí, ¿verdad? Entonces está Ujú, esta implicación de que él también percibe al hijo allá abajo, ¿verdad? Igualmente, o sea, se implica que el hijo murió, pero eso no quiere decir que el color no esté utilizando al hijo, ¿verdad? O ujú. que el color no esté de forma desconectada, haciendo que el hijo se perciba como vivo por parte de Nahum. Entonces, sí, o sea, está en esta situación simplemente donde él, o sea, básicamente no puede terminar entre la verdad o lo que es falso, ¿verdad? O siquiera la vida o la muerte. Y bueno, sí, Nahum empieza a deformarse, como usted menciona, y cuando él tiene un momento así de claridad, cuando está a punto de morir, él, él dice que el color, ¿verdad? Es como tal, el que, el culpable. Y el que está absorbiendo la vida dentro de toda esa área que rodea, ¿verdad? A la granja y las demás granjas aledañas. Y bueno, el protagonista se va de la granja y regresa equipado, ¿verdad? Con policías y demás. Empiezan a investigar los cadáveres y los esqueletos en, El pozo. sí, dentro del pozo. Y bueno, se encuentran, por supuesto, ¿verdad? Más muertos por, por el ajenos a la familia, más cadáveres de animales y demás. Y, o sea, realmente no tiene un minuto como para realmente ponerse a reflexionar sobre todo lo que sucede cuando el color como tal empieza a tomar acción, ¿verdad? Y, él, y decide salir del, del pozo. Vale resaltar que es comprensible que nadie se haya dado cuenta de que el color existía, porque el color como tal eh, hacía presencia, ¿verdad? Las diferentes cosas toman el color de, del color, pues Ujú. valga la redundancia. Muchas cosas toman como la presencia de brillan con esta aura y pues, o sea, no sé qué más decir aparte de que están contaminados hasta que eventualmente el color como que lo absorbe nuevamente, se absorbe a sí mismo y deja básicamente a la granja y a todos los alrededores en una especie de espacio gris, simplemente gris, ¿verdad? Es totalmente gris todos los alrededores. Eso es algo que no pasa en la película. La película, conforme más avanza, más el color toma prevalencia y para el final de la película todo es magenta, básicamente. Pero en el libro todo se vuelve magenta hasta cierto punto donde el color empieza a absorber, por decirlo así, la vida y Ujú. luego todo empieza a volverse gris y a O sea, consumirse. cuando literalmente plasman como estos hombres, básicamente infundidos por el pánico y viendo como las supuestas habladurías que la gente decía que era nada más el Nahum estando loco, por ejemplo, con lo de los árboles, cuando ellos vieron de que en realidad los árboles se movían y de ver cómo esta nube de gas o están, como lo definen, una nube como de luciérnagas de este color extraño, empiezan a comportarse de una forma fuera de lo normal, es cuando se dan cuenta de que Nahum tenía razón y cuando entran en pánico y incluso presuntamente sienten como si el color los fuese a atacar a ellos, porque Ujú. el color empieza a invadir la casa y ellos salen corriendo de ahí y ahí es cuando se entiende que el color por su propia cuenta se va de ahí, o sea, sale de ese planeta, o sea, literalmente
emprende, o Sí, se sea, dispara a sí mismo hacia... se dispara hacia el hacia- cielo y se pierde en la oscuridad del espacio. Y ahí es como las personas quedan completamente anonadadas, o sea, todas esas personas quedan simplemente, o sea, no digo traumatizadas, porque no vivieron pues algo que los hiciera volver como locos directamente, pero sí es algo tan fuera de lo común que no saben, ninguno de ellos supo cómo tomarse eso. Y simplemente decidieron como dejar las cosas ahí y hacer como si eso nunca hubiese pasado. Y aún así, después de todo lo que ocurre, después de que el color supuestamente sale de ahí y deja en este estado en gris toda esta área, no vuelve a crecer la hierba en lo que define como un círculo, literalmente alrededor de toda esa área, de esa granja, no vuelve a crecer absolutamente nada, los animales ni siquiera vuelven a pasar por ahí. Cuenta como incluso después de todo eso sigue esa presencia ahí, o sea, sigue como un residuo de lo que sea que estuvo ahí, sigue impregnado en esa tierra y cuenta como los pueblerinos simplemente ven como cada año crece más esta área grisácea, como sienten como si todavía hay algo que hubiera, o sea, todavía sienten esa presencia ahí y que todavía los animales no quieren siquiera acercarse por esos lugares y cómo sigue creciendo. Sí, Entonces es bastante interesante cómo plasma esa sí, cuestión sí, fuera de lo hay común. algo interesante en el hecho de que Nahum suena a un nombre indio, pero el sujeto creo que es escocés, algo así. El sujeto escocés, pues, o sea, es que también otra particularidad de esto es que tanta la presentación de cómo la familia actuaba, ¿verdad? Entre ellos y con los demás granjeros, ¿verdad? Que eran relativamente cercanos. Y como tal, el protagonista Pierce, él también como que muestra esta especie de compasión que no suele darse con los demás protagonistas de Lovecraft, ¿verdad? Porque son generalmente muy técnicos y se centran en los hechos, se centran en tratar de resolver esto, ¿verdad? Y tratan de evitar que la emoción se apodere de lo mejor de ellos. Ujú, Esto es como, aquí es diferente porque, bueno, el sujeto no necesita resolver este misterio, ¿verdad? Él nuevamente es un men que investiga aspectos de la agricultura. Entonces, cada uno actúa, y tampoco es que los personajes son unos idiotas o que deberían nada más salirse del área, ¿verdad? De donde chocó el meteorito, porque la familia como tal, la familia central, empieza a sufrir de estos sentimientos que el color como tal les empieza a inducir. Sentimiento de melancolía, de aislamiento, ¿verdad? No desean ir a Arkham, a refugiarse allá, desean mantenerse alejados, desean que, desean centrarse en lo suyo, ¿verdad? Que sería, y lo único que tienen es la granja, ¿verdad? ujú, Y a ellos no les interesa nada más y conforme los demás empiezan a aludir de que este men se volvió loco, ¿verdad? Tienen aún menos razón para salir de ahí, ¿verdad? Porque, o sea, van a decir que estoy loco, ¿verdad? Para qué me voy a ir? Entonces, entonces, sí, o sea, es como esta particularidad emocional que, o sea, esta historia sigue siendo como técnica, sigue siendo como elegante de alguien de relativamente alta sociedad, pero igualmente, o sea, tampoco es tan formal, tampoco está impregnada por esta formalidad que Lovecraft suele poner en sus historias. Eh, sí, o sea, y por esta razón, por estas mismas emociones que el color les induce, ellos no escapan de la zona, ¿verdad? Y bueno, o sea, Lovecraft podría haber hecho que el meteorito se estrellara en Arkham como tal y luego tener una mayor cantidad de cadáveres que matar después. Pero es, o sea, simplemente como esta idea de voy a centrarme en esta particularidad lo hace muy llamativo. ujú. Y sí, como usted dice, este es el caso
en el que vemos como el problema sobrepasa a la persona y la persona no es este estudioso que no puede hacer, o sea, es este pobre granjero, lo único que le queda es como sufrir los daños que le está haciendo este ente extraño. Sí, sí, y también es el Y hecho de que, perdón por interrumpir, pero es que ujú, el granjero es un escocés, es alguien que se asume vino por medios propios para cumplir el sueño americano, ¿verdad? El famoso sueño americano. Entonces, el sueño americano implica que yo por mi propia cuenta llegue a la grandeza gracias a las herramientas que me brinda Estados Unidos, mis propias habilidades, ¿verdad? Entonces, tal vez también este elemento, ¿verdad? Del, del yankee ujú. pueda también permear a la gente que está tratando de hacer más su vida dentro del país. Ujú. Y uno llega hasta sentir esa misma empatía, o sea, como ese mismo pesar por los protagonistas, porque uno no dice que las personas se merezca estar en esa situación en absoluto, y ver cómo simplemente lo único que le queda es sufrirla y cómo lo lleva lentamente a esa locura es aún más triste, por así decirlo. Ujú. Y también, también está esto de que los personajes no se buscan el destino. O sea, bueno, generalmente mucha gente no se busca el asunto, pero también hay muchos personajes de Lovecraft que están metidos en el ocultismo y que quieren llegar a descubrir una verdad y luego, bueno, pues eso les viene a morder las pantorrillas después, ¿verdad? Pero es que esta familia es, nuevamente, es inocente de todo mal, al menos de lo que tengan que ver con el meteorito, es simplemente mala suerte, básicamente. Entonces, tal vez es por este destino tan poco merecido que tienen, implica más a la gente, ¿verdad? Tal vez lo mete más y encuentra un poco más trágico en eso, Ujú. en toda la parte final. Y es gracioso porque precisamente hablando, digamos, como de, en contraste con esta pobre familia que llega a sufrir esta situación, tenemos el horror de Dunwich, que nos plantea un enemigo activo en la historia. Nos presenta básicamente, no un antagonista, pero sí como precisamente lo que decías vos, Dalian, un personaje que está involucrado con el ocultismo y que se encarga de llevar de ganar ese poder que supuestamente le promete esas prácticas ocultistas y que lleva a unas cosas mucho más terribles posteriormente. Oh, sí, Entonces, el famoso Wilbur. ujú, Wilbur Whiteley, ese hombre, que No básicamente sé, no sí, sé cómo se pronuncia el apellido de él. Kirkus Whiteley. Entonces, básicamente el horror de Dunwich nos relata eh, sobre una familia, pues es como un padre que se le conoce en el pueblo por ser, pues o sea, el contexto es en un pueblito alejado, Dunwich es un pueblito alejado, digamos, como de Arkham. Es una situación un poco como unos pueblerinos que están muy a lo suyo, están en esa situación de todas las familias se conocen entre sí, todos se llaman entre sí, tienen una línea de comunicación directa, todos, pues es un pueblito pues como ameno, pues a lo suyo, metido en los recónditos, en los recónditos bosques alrededor del estado pues como de Massachusetts, que nos centra, digamos, en un personaje muy particular dentro de este pueblo, que es como esta familia que a las personas del pueblo no les cae bien, porque saben y porque se plantea desde el principio que esta familia tiene unas costumbres de prácticas extrañas. Y por prácticas extrañas se refiere como a hacer sacrificios, de que la gente le ve como
cómo tiene una especie como de altar en lo alto de una montaña, cómo se lleva animales hasta allá, cómo se escuchan cosas extrañas proviniendo de su propiedad y cómo él tiene un hijo. eh, no sé si lo explican pues como bien, digamos como el contexto del nacimiento del hijo, no lo recuerdo, pero sí es como se empieza a ver después como este hijo no es ni de cerca algo normal. No sé si quiere usted seguir explicándolo. Sí, o sea, como tal, Whitley, bueno, la historia se centra en nuevamente en un sujeto sin nombre que está tratando que recientemente ha deshilachado, por decirlo así, una historia ¿cómo se dice? O sea, una historia que ha sido encubierta por el pueblo de Dunwich como tal, sobre alrededor de Whitley. Y Whitley, bueno, es un sujeto que nació, ¿verdad? Él nació de un padre ausente, por decirlo así, y de una madre albina deforme, no, que no estaban muy buenas circunstancias, y como tal, Whitley también terminó deformado, por decirlo así. Pero eso no quiere decir que haya terminado siendo faltante en las áreas de capacidad intelectual o demás. Whitley se desarrolló de forma muy rápida, se desarrolló, o sea, simplemente su intelecto se disparó de forma muy veloz. Y su abuelo, viendo cómo Whitley estaba evolucionando, por decirlo así, decidió introducirlo en el arte, en los artes ocultistas. Entonces, por ahí Whitley comenzó a meterse de forma más activa en estas áreas que venía mencionando, ¿verdad? Desarrolló un interés por el Necronomicon, que es un libro que aparece una y otra vez en las historias de Lovecraft, y precisamente en todos los ritos y elementos que se desarrollan dentro de este libro. Pero, o sea, sí, Woody nació en las peores circunstancias y eventualmente, perdón, eventualmente comenzaron a obtener más libros, a hacer más habitaciones, a hacer el lugar donde estaba más complejo, más laberíntico, ¿verdad? Para que no los descubrieran o se estuvieran guardando diferentes secretos, ¿verdad? Y bueno, de forma casi consecuente, ¿verdad? Casi seguida, la madre simplemente desaparece y el abuelo muere. Entonces queda por sus propios medios en encontrar un libro del Necronomicon que esté completo con el ritual que él desea ejecutar. Entonces, bueno, él por ahí va de universidad en universidad tratando de encontrarlo. Y un profesor como tal se da cuenta de que Wilbur está tratando de hacer algo verdaderamente desastroso, ¿verdad? Un profesor con el que Wilbur estableció cierta relación. Este libro yo creo que la razón por la que es tan interesante es porque, como le digo, esto es procedural, o sea, llega el estar, a cierto modo, bah, como le digo, ¿cómo se explica esto? O sea, comienza con un recuento de los eventos, ¿verdad? Hay alguien que descubre que estos eventos sucedieron y va a recontarlos cronológicamente. Pero una vez se establecen, no procede a hacer una resolución rápida. Después de esto, lo que continúa es una historia procedural donde la gente empieza a tratar de descifrar qué es exactamente lo que está sucediendo en Dunwich, incluso después de la muerte de Wilbur, porque Wilbur muere como al final del tercer cuarto libro, entonces queda un cuarto entero
para qué carajo se hace ahora, ¿verdad? Bueno, o sea, como la mitad del, o sea, no sé, como tal vez al final del segundo cuarto del libro. Entonces él muere y usted como, ok, sí, ahora qué. Y luego introducen el hecho de que, bueno, establecen de que Wilbur no pudo completar el ritual. Él consiguió el libro, sí, pero él no, él, él con sus estudios iba a deformándose, por decirlo así. Conforme más se adentraba en estas artes oscuras, él iba perdiendo poco a poco su humanidad. En el sentido también literal de la palabra, al punto de que o sea, no podía acercarse a perros porque los detestaban y bueno, y demás, ¿verdad? Y bueno, eventualmente muere precisamente porque un perro se vuelve loco de estarlo oliendo, que aparentemente, que eso se establece durante el libro, que él aparentemente tiene un olor verdaderamente nauseabundo, ¿verdad? Y su presencia en general podría describirse como tal, pero que el perro directamente se vuelve loco y lo mata y simplemente lo ataca hasta que Wilbur muere y la gente del pueblo descubre su cadáver. Y su cadáver, como es de esperarse, ¿verdad? Él obviamente está deformado en tal vez límites humanos, un poco mutado, ¿verdad? Con un labio caído o algo así, Tentáculos. pero luego lo llegan, lo estudian bien y se dan cuenta de que su torso es un, no sé cómo lo escribiría usted, un Rook. Es que lo define más como una aleación entre piel que no es humana, tentáculos, como burbujas y supuraciones en la piel que no logran ser como ni de cerca humanas, o sea, que son simplemente como deformaciones horripilantes. Pero sí, 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 esto es lo que sucede con Wilbur y ellos se encuentran el Necronomicon y después, una vez Wilbur muere y Wilbur eh, bueno, había ciertas desapariciones en Dunwich, ¿verdad? Si no me equivoco, eran animales, ¿verdad, Rook? Hola. Sí, 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 estoy muteado porque está pasando el carro a la basura y eso hace Ah, ok. demasiado ruido. Entonces, pero sí, sí, era... Bueno, o sea, no hay problema. Sí, o sea, habían desapariciones de animales, ¿verdad? Mascotas y demás en todo el pueblo. Y la gente estaba en cierto punto segura que era Wilbur, pero no tenía pruebas de esto. Entonces, pues, sí, o sea, la gente encuentra a Wilbur muerto y es como, ay, no es por ser maldito, madre, pero qué dicha. animales, Y básicamente. Y ahí donde los profesores se ponen a estudiar qué era lo que estaba haciendo Wilbur y descubren entre sus pertenencias, pues como que él estaba intentando traducir una de los fragmentos del Necronomicon para eh, un ritual de alimentar a algo extraño. sí, Y el diario, descubren precisamente el diario de Wilbur, que habla sobre, creo que ahí donde habla sobre un hermano al que tiene que alimentar. sí. Y en este periodo, pues se habla de que han habido ataques en Dunwich, ¿verdad? Esos ataques van estableciéndose conforme se va desvelando la información del diario, pero se está hablando no se está hablando de un Wilbur, se no se está hablando de alguien humanoide, está hablando de algo gigante que está arrasando con árboles y devorando gente. Destruyendo casas incluso, porque la casa de los Wilbur se llega en un momento en el que la encuentran completamente destruida. Sí, sí, la encuentra totalmente destruida y poco a poco, y aquí es donde la historia se torna de una cronología a una historia procedural en la cual, bueno, ok, no tenemos idea de a qué nos estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces los hombres vamos a organizarnos
y vamos a tratar, y vamos a ponernos, ¿verdad? Aquí en diferentes días y tratar de hacer un seguimiento de esto, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, van y siguen la propiedad, siguen huellas, se quedan de noche tratando de ver, ¿verdad? Qué podemos visualizar. De repente Lovecraft se pone a hablar de noches en particulares donde usted espera que empiecen a hablar de cómo los atacó, pero no pasa nada, entonces como, what, ok, pues vamos a hacer como, como que Y consiguiendo tensión. por ahí está también el tema este de las aves, que son un elemento que está siempre presente en el momento en el que está Wilbur presente, o que el hecho de que esas aves estén ahí, no me acuerdo cómo es que se las llaman, pero son unas aves que las describen como que hacen un ruido macabro, o sea, es un ruido que siempre que ellas cantan algo, es como un mal presagio, porque el cántico de esas aves es algo difícil de oír, o sea, se siente como algo antinatural, como si estuvieran gritando o alguna cosa así. Y en ese momento en el que estos hombres están investigando, es donde se dan cuenta del comportamiento de estas aves y de que cada vez que estas aves empiezan como a tomar lugar en una situación, empiezan a pasar cosas raras. O sea, empiezan a pasar cosas malucas. Sí, exactamente, malucas. Pero sí, como tal, usted, es que usted, sí, la historia siempre se centra en personajes que no están ahí para la acción, por decirlo así, al menos hasta el final, pero siempre se centra en unos personajes y de repente escuchan que hubo un ataque en otra parte de la ciudad. Entonces está esta idea de que algo le está pasando simplemente por encima, ¿verdad? De que se estructuraron de todo, ¿verdad? Intentaron hacer una estrategia adecuada, pero que igualmente no tienen control de la situación realmente. Hasta que, hasta que, hasta que por básicamente casualidad, la criatura esta se topa con gente que está preparada para la batalla, por decirlo así, o para el encuentro. O sea, sí, es que me encanta el final de esta parte final de la historia. No sé, se me hace muy tensa. El cómo diferentes aspectos Ujú. van pasando de aquí a allá, ¿verdad? Usted tiene como este elemento de caos. Y a pesar de que todo el mundo anda ahora con armas y todo el mundo se supone que está listo, ¿verdad? Usted nota que igualmente siguen siendo gente Sí, súper vulnerable. siguen teniendo miedo, porque saben de que eso que está arrasando con montes, que está haciendo trechos gigantescos entre los árboles, es algo fuera de lo común. O sea, no es algo mm, en absoluto normal. Incluso sienten como, o sea, incluso hay situaciones en las que ellos escuchan como una familia llama desesperadamente a sus vecinos diciéndoles que hay algo que se acerca hacia ellos y pierden por completo comunicación y cuando al otro día van a ver está la casa completamente destruida. Entonces sí, es este componente como de que cada vez se van dando cuenta de que esta cosa que hay en Dunwich, que se está despertando casi todas las noches, los está acosando cada vez más y se vuelve cada vez más activa. Ellos tienen que hacer algo pronto. Y ahí es cuando se ponen a la tarea junto a las notas de Wilbur, como encontrar el cómo contrarrestar fuego con fuego. O sea, buscan desde estos mismos recursos, desde el Necronomicon, desde estos mismos, Sí, son recursos es- mágicos. ajá, desde estos mismos recursos arcanos, cómo eh, básicamente desterrar lo que sea que Wilbur estuvo invocando o lo que sea que Wilbur estuvo alimentando. Y en lo que es prácticamente, o sea, básicamente mi parte favorita es cuando ya se enfrentan al horror de Dunwich, que es básicamente esos hombres se reúnen ya entre todos, reúnen pues, o sea, son un grupo de muchas personas que se van hacia lo que es el cañón, que es como
un lugar donde se reúne más este grupo de pájaros extraños y es de donde saben o donde suponen que es donde habita esta monstruosidad, esta cosa colosal que los está atacando por el hedor que emite, esta situación, o sea, como este acantilado que da al mar. Y básicamente pues como que se arman, o sea, se reúnen y solamente tres de ellos tienen, o sea, reúnen el valor para ser ellos quienes encaren esta situación. Y básicamente con conjuros en mano, Bueno, con una de polvos las mágicos. ajá, con conjuros mágicos en mano, una noche del ataque, ellos se van directamente hacia lo que es ¿cómo es que se dice? Lo dije hace un momento. Eso, abismo, barranco. Ajá, exactamente. Y de ahí, o sea, digamos, en este barranco empiezan a darse cuenta de que esta cosa empieza a emerger de ahí y ellos básicamente se van directamente hacia el lugar de los sacrificios, que era pues como estas piedras puestas en círculos alrededor. Ah, no, mentira, ellos empiezan a perseguir la criatura. O sea, ellos ven como básicamente una criatura gigantesca, completamente amorfa, de, de- o sea, pues ahí todavía no lo escriben, pero es básicamente una monstruosidad gigantesca. Empieza a reptar por todo el bosque y ellos empiezan a perseguirla desde lejos, algunos con catalejos, y tenemos este grupo de hombres que está como mirando la situación desde lejos, que ellos se van a uno de los montes aledaños al monte donde están esos montículos de piedra, y con catalejos están monitoreando a los tres que tienen los hechizos, los conjuros para cerrar esta cosa, y ven cómo estos tres hombres, lo único, o sea, detrás de esta monstruosidad, suben esta cima de esta montaña y básicamente empiezan a hacer este ritual, a gritar y a básicamente conjurar lo que sea que leyeron que extrajeron de ese Necronomicon, algo que empieza a hacerle impacto a esta criatura. No es ni siquiera una criatura, es una completa horrorosidad, porque es una cosa gigantesca del tamaño como de varias casas, que tiene unos tentáculos con fauces que salen de todas partes de su cuerpo, con multitud de patas con las que se mueve, incluso lo describen que tiene como una especie de mitad superior de un rostro humano gigantesco sobre todo su lomo, y que expulsa unos gritos o como unos quejidos que hacen retumbar el suelo y que se escuchan como absolutamente nada se ha escuchado En la en la historia. vida, de cómo expende unos gritos de horror a la hora de que estos hombres empiezan a conjurar estas cosas y empiezan incluso a caer truenos alrededor y eso es pues, una cosa brutalísima. Y básicamente como incluso, o sea, ya cuando estos hombres logran terminar este ritual, escuchan como esta cosa, esta monstruosidad, grita unas palabras que ellos son capaces de discernir, que son como una especie de palabra, pero que no saben qué significa, que es como la del Yog-Sothoth, no sé qué, que es pues la conjugación a este dios, a este dios primigenio, pero que en la situación de ellos, escuchar a esa cosa pronunciar algo que se asemeja al inglés debe ser la cosa más horripilante del mundo. Y básicamente es una cosa muy, muy horrible. Sí, bueno, sí, el papi de estos dos era una Wilbur. criatura Lovecraftiana, aparentemente. Ujú. Una referencia a Lovecraft, muy sutil. Ajá.
Y sí, o sea, básicamente, o sea, establecen de que esta criatura era como el hermano de Wilbur, porque se supone que como que el padre Whiteley estuvo haciendo conjuraciones, estuvo haciendo contactos con estos demonios o estos entes malignos, y a cambio de unos sacrificios, estos dos hombres, o bueno, este hombre Wilbur y esta criatura, iban a ser sus hijos en este mundo. Y básicamente son una completa aberración, aberración de la existencia. Y a mí lo que más me gusta de esto, de este relato, es precisamente, pues, porque se nota la emoción con la que lo escribo, es esta forma completamente alienígena en la que plasma estos monstruos, estas cosas extrañas. Me gustó un montón. Y precisamente los roles de Dunwich es como de las obras en las que Lovecraft retratan con más grandeza este, este fenómeno alienígena, y me gustó un montón. Sí, está bastante bien, es de las mejores. Algo iba a decir y se me fue por completo, bueno. Ah, sí, o sea, sí, no tengo nada más que decir. Esas últimas no creo que tengan tanto peso contextual y social como lo tienen y nada más a nivel filosófico, el Ajá. tratar de discernir algo que realmente no está hecho para ser comprendido. Ujú. Es como esta arrogancia humana, por decirlo así, de tratar de explicar o tratar de dar respuestas definitivas a cosas que simplemente no están hechas para entenderse. Pero sí, o sea, está bastante bien. Y bueno, o sea, no quiero hablar demasiado de eso porque ya también he hablado de la importancia. Igualmente, o sea, no, la gente no quiere saber más sobre cómo Lovecraft desafía el concepto de autoimportancia humana. O si la gente lo quiere escuchar, son gente con la que no me quiero relacionar porque son doomers. Entonces, entonces sí, o sea, son muy buenas historias. Si acaso a nivel de trama, me gusta mucho Dunwich Horror. Me gusta especialmente los últimos dos cuartos del libro. No estoy diciendo que los primeros sean malos, ¿verdad? Pero esto es como lo que distingue el resto de los libros de Lovecraft. Hay una historia que no cae técnicamente dentro el, de la Is This a Motherfucking Lovecraft Reference, ni nada de eso. Sino cae dentro de su propia categoría. Y no la quiero mencionar porque creo que está un poco infravalorada. Se llama El Templo y es de un submarino alemán que es golpeado por un buque inglés y sus motores dejan de funcionar y comienza a hundirse poco a poco. Y trata sobre nada más que nada más que el barco se está hundiendo ya. Bueno, no el barco, sino el submarino, y alguien agarra un, ¿cómo es? Un token o algo de un muerto y tal vez Un eso, ídolo. sí, un ídolo, por decirlo así, de un muerto y eso pues como en parte influencia a la tripulación. Y no sé, es muy bueno, es horror de este marítimo que aprovecha bastante bien el entorno nuevamente. Sí, Dagon también aprovecha el entorno en el sentido de que empieza a llover o empiezan a haber diferentes, digo, Dagon, ¿qué puta estoy diciendo? Dunwich Horror. Sí, o sea, empieza a llover, empiezan a haber diferentes circunstancias donde se les dificulta a la gente, nada más el siquiera hacer un reconocimiento como deben hacer. Pero, y nuevamente, esta es una situación inmediata, entonces no pueden esperar simplemente a que termine de llover o algo así. Pero sí, o sea, está bastante bien. Leanse estos libros, leanse El Templo, leanse a gente del círculo de Lovecraft, que la gente suele olvidar.
No sé, hay un libro de unos sabuesos que se me da el nombre, pero son sabuesos que viven en las esquinas. O sea, usted va a una esquina de su habitación y de ahí va a salir un sabueso y va a devorarlo. No sé, es un concepto curioso. Ujú. Y hace poco salió, ahora que hablamos un poco antes de arquitectura extraña, hace poco salió The Night House, que es una película interesante y de la que me gustaría hablar un poco más, pero no voy a hablar aquí. eh, Simplemente porque tiene parte de esta idea de una arquitectura y no sé, es una película bastante buena y es de un director que admiro, entonces vean. Y pues sí, ¿no? Eso sería, digamos, lo principal que tenemos por hoy. Sí, el arte de el arte de este episodio va a ser Is this a motherfucking Lovecraft reference? Y va a salir un montón de Oh, sí. tentáculos y malbertos locos. Va a ser maravilloso dibujar esto. Pero sí, básicamente eso es lo que tenemos que O aportar. salen los Soy Boys señalando y al fondo es Lovecraft. Y los Sí, Soy Boys sí, somos nosotros. sí. Sí, sí, sí. Haremos las dos versiones. No, Rob, no se mate. Tampoco promete cosas que no pueden cumplir. Cierto. Pero intentaré. Pero sí, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos por hoy. Bueno, buenas noches, Ya gente. ahí se nos fueron las 2 orillas Buenas que apenas noches. son. Tengan dulces sueños, no tengan pesadillas. Hablen por usted. Y bueno, muchas gracias. Eso fue el Búho del Cuervo episodio, quién sabe cuál, 6, I guess. No, 5.3. Bueno,